Bueno, ante todo, tengo que agradecer la presencia de nuestro invitado extranjero, el profesor Remy Cabrillac, el profesor Javier Weintraub y el profesor Ricardo Lorenzetti, que están por llegar. Y luego felicitar esta inmensa y meritoria organización de los alumnos. Yo recuerdo hace 4 años cuando llegaron los primeros alumnos, estudiantes de esta facultad, que tuvieron por idea lanzar estas jornadas estudiantiles. Vamos en la tercera versión. En el departamento siempre lo apoyamos con entusiasmo, pero es un trabajo que se debe esencialmente a ellos. Consiguen el patrocinio, auspicio, elaboran un programa académico profundo, pertinente, convocan especialistas de talla mundial. Es verdaderamente meritorio, y eso, como señala el profesor Barahona, habla muy bien de la vitalidad de la universidad en general. Contamos por lo demás con estudiantes de distintas universidades que efectúan ponencias en la mañana en el marco de esto. Entonces yo felicito sinceramente a los organizadores. Ahora, bueno, yo en algunos breves minutos voy a tratar también de abordar algunos otros aspectos de la reforma procesal civil, y les advierto desde ya una cuestión: van a escuchar críticas, como acabamos de escuchar del profesor Barahona, y críticas algunas bastante severas. Ahora, no crean que aquí se invitó solo a civilistas críticos frente a procesalistas que están ausentes de esta discusión. No, lamentablemente esta actividad coincidió con las jornadas nacionales de derecho procesal. Por tanto, los estudiantes, con el ánimo de mantener la objetividad, invitaron a varios procesalistas, muchos procesalistas, pero ninguno de ellos pudo asistir. Puedo estar presente hoy día porque en paralelo son las jornadas nacionales. Fue una coincidencia. Esto lo digo porque en esta universidad en particular siempre queremos mantener también, por supuesto, esa objetividad y el contraste entre distintas posiciones. Ahora, gran parte de lo que les voy a decir lo hemos expuesto como Departamento de Derecho Privado en la propia Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y hemos redactado un informe con varios de estos aspectos, en cuya redacción colaboró, lo veo aquí, el profesor Sebastián Ríos y otros académicos. Lo hemos también planteado en distintos medios de prensa, hemos hecho algunos seminarios, reuniones, y esto se debe que, en definitiva, es cierto que este proyecto se elaboró sin tener sin tener la participación de esta otra perspectiva sustantiva, porque a fin de cuentas estamos hablando del ejercicio de derechos civiles. Y evidentemente que importa cuál es la naturaleza de esos derechos, cuál es el alcance de esos derechos, para luego llevarlo a las normas adjetivas, procesales. Este proyecto, lamentablemente, y a pesar de que muchos de nosotros ofrecimos ayuda, se elaboró exclusivamente por especialistas en derecho procesal. Y eso marca una diferencia con nuestro código actual, en vigente, 1903, que efectivamente se planificó y se redactó durante décadas y con la participación de muchos civilistas: Leopoldo Urrutia, Eliodoro Yáñez, Fabre, entre otros. 30, 40 años de redacción para llegar a ese texto, con participación de aquellos que piensan, estudian y enseñan el derecho sustantivo civil. Ahora, en segundo lugar, una segunda prevención, antes de entrar a los temas, que yo voy a tocar algunos tópicos que ya les voy a mencionar solamente porque hay muchas críticas, en verdad, hay muchos aspectos que revisar. Una segunda prevención, por favor entiéndanlo esto, no como una defensa corporativa o como el apego a un texto de 1855 que no queremos modificar, ni siquiera por rebote de la modificación de normas procesales, no. Para empezar, el Código Civil ha sido enormemente modificado y tenemos prácticamente otro Código Civil en materia de familia, eso lo sabemos. En derecho sucesorio podemos decir varias cosas más también. Y muchos de nosotros, tal vez la mayoría, la inmensa mayoría, creemos que el derecho patrimonial civil necesita ciertas adaptaciones, modificaciones. Todos los países la están estudiando. Vamos a escuchar al profesor Lorenzetti, que es autor de un proyecto magnífico de reforma del Código Civil.
Bueno, no es eso, no nos anima porque nos han dicho, nos han retrucado, mire, ustedes no quieren que el Código Civil sea modificado bajo ninguna circunstancia. No, eso no es efectivo. Lo que sí creemos es que si se modifica, como muchos de nosotros estamos de acuerdo, bueno, hay que hacerlo pensando bien cuáles son los efectos de esas modificaciones, porque las consecuencias pueden ser muy nefastas, esa es la verdad. Y ya hay ejemplos en la historia. Luego, una última prevención. En términos generales, uno puede encontrar muchas cosas buenas en este proyecto de reforma. De hecho, los propósitos esenciales, la inmediación, concentración, son cuestiones que evidentemente compartimos. Y han operado reformas en distintos ámbitos, penal, familia, laboral, bueno, queda la civil, es verdad. Y varios de estos principios que animan la reforma los compartimos. Ahora, sin perjuicio de ello, bueno, tenemos en definitiva reparos porque como no se analizó la perspectiva civil al momento de su redacción, evidentemente se generan ciertas consecuencias que podemos llamar distorsiones, que eventualmente va a provocar de llegar a aprobarse este proyecto. Y estas distorsiones en el derecho sustantivo, por rebote, son distorsiones como efectos indirectos, yo creo que la mayoría de ellos no medidos en su momento, o tal vez no medidos en toda su profundidad. Los redactores son grandes procesalistas, y para que vean cómo es esta universidad pública, uno de los redactores es mi colega que es director del Departamento de Derecho Procesal, y también en esto estamos evidentemente enfrentados. Pero bueno, esos son grandes procesalistas, pero bueno, estos aspectos, estas repercusiones civiles, digámoslo así, no se midieron, esa es la verdad, y se lo hemos dicho en todos los tonos. ¿Qué puntos fuertes podemos concentrarnos para darle una muestra simplemente? Tendría que hablarle toda la tarde para enumerar una serie de objeciones de derecho sustantivo que planteamos este proyecto por escrito en el Parlamento. Y se nos quedaron muchas en el aire, porque es un proyecto enorme, que se podrían ir desarrollando. Me voy a referir a cuatro cuestiones, tres cuestiones y un aspecto de cierre, en verdad, que son esenciales para el derecho privado. La primera tiene que ver con una cuestión de fuentes del derecho y el recurso denominado extraordinario que reemplaza la casación. El segundo aspecto tiene que ver con las personas, el estatuto de las personas, que también es una cuestión netamente civil. Y el tercero tiene que ver con las obligaciones y en particular con la prueba de las obligaciones. Finalmente diré algo sobre la competencia, porque en definitiva hay que también plantearse la pregunta que me parece que no está completamente desarrollada. Bueno, ¿para qué queremos estos procesos? ¿Para qué modelo de conflicto queremos este proceso? Porque desde ya le adelanto, no está diseñado aparentemente para los conflictos de consumo, que son los conflictos más contractuales más frecuentes en la práctica. Bueno, digamos algunas cosas sobre estos aspectos que acabo de mencionar. Primero, el recurso extraordinario. Bueno, lo que plantea este proyecto es sustituir la vieja casación civil, continental, imagen de la casación francesa que tenemos en nuestro derecho positivo, por un recurso extraordinario que se plantea como un recurso completamente excepcional, que la Corte Suprema en definitiva elegiría qué materia, qué casos se va a pronunciar cuando se reúne en tal caso lo que denomina el proyecto de nuevo Código Procesal un interés general. ¿Y cuándo existiría interés general para que la Corte Suprema se aboque al conocimiento de un asunto a través del recurso extraordinario? Bueno, cuando se infrinja una garantía constitucional, un derecho constitucional, y cuando sea necesario y pertinente fijar y uniformar una doctrina jurisprudencial. El proyecto agrega que en la sentencia de este recurso extraordinario, la Corte debe señalar la manera, miren, la manera en la cual deberá ser interpretada o aplicada una determinada norma o principio jurídico, es decir, como si fuese una regla general.
con efectos generales. ¿Qué podemos decir sobre este recurso? Bueno, muchas cosas en verdad. En primer lugar, claro, hay una alteración, yo no les digo que pueda ser bueno o malo, pero no se planteó, hay una alteración de las fuentes del derecho. Si vamos a tener sentencias que van a fijar con efectos generales una interpretación, bueno, y eso ya no es la tradición continental. Eso ya no estamos en el ámbito del artículo 3 del Código Civil, que las sentencias tienen solo efecto obligatorio para el caso que resuelven y no para otro. Bueno, hay una cuestión de fuentes del derecho que hay que plantearse, ¿no? Va a haber un seminario en esta misma sala, por ahí finalizando este mes, donde se va a hablar de ese tema. Luego, la proposición de recurso tampoco resuelve el problema grave en el presente de falta de uniformidad en la aplicación de la ley civil. ¿Y por qué no lo hace? Porque, en primer lugar, porque es un recurso que se plantea como completamente excepcional. Se van a elegir algunos casos, incluso alguno de la autora habla de que la Corte Suprema no puede conocer más de 200, no sé, 300 casos. En eso están pensando al año de estos recursos. Bueno, evidentemente no solo en 200 casos se necesita uniformar la ley, son miles de casos. El sistema civil está construido sobre la base de reglas generales, abstractas, que deben ir completándose, respetando, eso sí, el principio de igualdad ante la ley, por los tribunales. Entonces no son 100 casos, son miles de casos donde se necesita. Luego, algo que es gravísimo, de llegar a aprobarse este recurso, va a profundizar una práctica que es muy nociva en todo país, que es la vulgarización del derecho. Este recurso obliga no a invocar el Código Civil para resolver una cuestión civil, sino que obliga a invocar los principios constitucionales, que ustedes bien lo saben, son principios amplios, abstractos, que generalmente están en oposición entre sí, que no son reglas jurídicas precisas. Y a prescindir, por tanto, de toda esa riqueza civil que está en el Código y que está en cientos de años de evolución de la jurisprudencia y la doctrina. Se prescinde de eso. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que usted no va a poder invocar el Código Civil, la infracción al Código Civil, para llegar a la Corte Suprema. Algo inexplicable. En un conflicto civil, yo no puedo invocar el Código Civil, una infracción a la ley civil. Eso es inentendible. Pareciera que quieren convertir nuevamente a la Corte Suprema en una jurisdicción constitucional, porque se necesitan invocar derechos constitucionales. Bueno, hay que recordar que hubo una reforma en el año 2005 constitucional que trajo las competencias constitucionales completamente de la Corte Suprema y la llevó al Tribunal Constitucional. Por tanto, ahí, ojo, si quieren hacer eso, tienen que reformar la Constitución, que se tiene que reformar por otros motivos, o cambiar, pero bueno, pero eso es otra discusión, ustedes lo saben. Ahora, esto de uniformar, la Corte dice, es que a veces lo que se propone es que la Corte diga que en ocasiones sería necesario uniformar la doctrina jurisprudencial. Por favor, eso siempre es necesario, porque hay un principio constitucional que se llama igualdad ante la ley, igualdad en la aplicación de la ley, por supuesto. Ojo que hay un problema de redacción incluso en el recurso. Dice el interés general, la frase del texto de la ley, del proyecto de ley, el interés general se reuniría en los siguientes casos, y se habla de la infracción de derechos y garantías constitucionales, y luego se agrega, y en caso de que se necesite uniformar la doctrina. O sea, no son casos distintos, sino que son requisitos copulativos. Se necesita infracción de garantía y necesidad de uniformar, con lo que lo vuelve aún más extraordinario. Por último, acentúa ese aspecto. Pareciera que se le está dando carácter obligatorio a la sentencia judicial y por tanto tiene alteración de la fuente del derecho. Y eso tiene repercusión en todo ámbito. Y no puedo profundizar, pero ustedes entenderán. Eso es un modelo anglosajón. Y con eso, último comentario respecto de este punto del recurso extraordinario. Bueno, y eso nos lleva a sostener, y no es tan difícil adivinarlo, este modelo de recurso extraordinario no es propio del derecho continental, está copiado del derecho americano, norteamericano. Y un derecho, claro, donde una Corte Suprema conoce efectivamente en Estados Unidos 200 casos, 300 casos al año. Sí, pero tenemos jurisdicción en ese país también, en cada estado, si es un país federal.
Hay Cortes Supremas, en definitiva, que han visto ya antes ese asunto. Y es por eso que existe ese cerciorario y que, en definitiva, ellos pueden elegir. Nuestro sistema es completamente distinto. Y estas críticas sobre el recurso extraordinario, que tal vez sea una de las cuestiones más graves de este proyecto, porque puede alterar, en definitiva, el sistema de fuente del derecho, la igualdad ante la ley, la vulgarización del derecho que podría provocar. Estas críticas, no solo el Departamento de Derecho Privado, la mayoría del departamento la ha planteado, sino que muchos otros profesores del país en todos los tonos. Bueno, y ahí sigue exactamente igual el proyecto, y entiendo que se aprobó en primer trámite este aspecto, este recurso, lo que es lamentable, pero esperemos que el Senado enmiende eso. Luego, muy brevemente, porque el tiempo pasa rápido, en derecho de las personas hay muchas cosas que decir, pero miren, ¿saben? El proyecto proponía, porque ya les voy a contar qué pasó, otorgar capacidad en el juicio para ser parte en los procesos de los tribunales civiles, las personas naturales, las personas jurídicas, obviamente, pero miren, masas patrimoniales, patrimonios separados, comunidades, que eso puede ser entendible, sociedad de hecho, también puede ser entendible, y luego, y las entidades sin personalidad jurídica. ¿Qué es eso, por favor? Entidades sin personalidad jurídica, masas patrimoniales. O sea, mire, yo aquí tengo estos bienes los van a demandar a ustedes. ¿Es una masa patrimonial? Bueno, evidentemente que estas cuestiones que pareciera que son meramente procesales tienen repercusión en el ámbito civil, fuera del proceso. Si ustedes le atribuyen capacidad procesal a esta masa patrimonial, y resulta que esta masa patrimonial de 3 bienes pierde el juicio, bueno, ¿quién paga eso? ¿Sobre qué patrimonio se hace efectivo? Lo mismo los patrimonios separados. Ustedes saben bien lo delicado que es ese tema, porque siempre existe el riesgo de fraude a los acreedores. Si uno separa patrimonios, bueno, estos responden nomás y usted no se puede cobrar sobre lo otro. Por eso que son instituciones de excepción, están nombrados en la ley, no hay una teoría general de los patrimonios separados. Bueno, aquí se establece una teoría general. Bueno, esas observaciones fueron muy graves. Me parecieron que hicieron eco también, son observaciones que muestran también un problema gravísimo en la concepción de estas cuestiones. No solo nosotros lo hicimos presente, y entiendo por una enmienda presentada por unos diputados, eso se borró, al menos en el primer trámite. Ahora está en el primer trámite, puede resucitarse, en el Parlamento pasan esas cosas, comisión mixta y reviven las cuestiones después. Bueno, está ahí. Podríamos decir muchas otras cosas, pero el tiempo sigue avanzando. Tercera cuestión, cargas probatorias dinámicas en el ámbito de las obligaciones. Bueno, ustedes las conocen. El derecho civil estructura desde la noche de los tiempos las obligaciones y regula la prueba de las mismas, porque son normas sustantivas, que no son meramente procesales, sino que determinan la posición de las partes en el contrato, esencialmente. Por ejemplo, toda la discusión de las obligaciones de medios y resultados que ustedes conocen, que es una discusión que tiene 100 años, es una discusión 100% de derecho sustantivo civil, de contenido de los derechos. Y es una discusión que se ha planteado y que ha sido llevada adelante por los civilistas de hace 100 años para ir perfeccionando esas reglas. Bueno, ¿y en qué consiste esa discusión? Consiste en una cuestión esencialmente probatoria, de carga de la prueba. Es carga de la prueba. ¿A quién le corresponde acreditar el incumplimiento de la obligación? Es cierto que el derecho procesal desarrolla esa carga de la prueba, los medios probatorios, el valor de las pruebas, pero en definitiva la carga es una cuestión civil, porque así ha sido. Las presunciones, por ejemplo, legales de responsabilidad, son normas esencialmente probatorias. ¿Y dónde se regulan? Bueno, en el derecho civil, por algo. No es una cuestión de que esté aquí en un texto y se pueda llevar a otro. Se regulan en el derecho civil porque son parte del contenido de los derechos. Y les doy una prueba, no es lo mismo que ustedes contraten un seguro si les afecta una obligación con presunción, aunque sea legal, que si contratan un seguro en un escenario donde no existe.
¿Por qué? Porque el contrato fija los derechos de las partes y permite de cierta forma anticipar el futuro en el cumplimiento y en el incumplimiento. Y sobre esa base, en definitiva, se pueden, por ejemplo, distribuir los riesgos a través de los seguros, que son fundamentales en muchas áreas. Bueno, todo eso se echa por la borda a través de una institución que simplemente, yo no lo entiendo de otra forma, es simplemente un gusto académico que algunos quieren darse. Una institución que dice que el juez, pasando por encima de las presunciones legales, pasando por encima de la vieja regla de que el que demanda una obligación debe probar su existencia o su extinción en el caso del deudor, pasando por encima de toda esa regla, lo que dice es que el juez puede distribuir la carga probatoria conforme a la facilidad o posibilidad de las partes, disponibilidad de las pruebas. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una teoría enormemente discutible que se ha lanzado en Argentina y en España, esencialmente no toda en Argentina, no en toda Argentina, en parte Uruguay también, que no existe en el resto del mundo, y que es enormemente criticable por varias razones, porque altera todo el sistema sustantivo civil, desde ya, porque atribuye a los jueces, en definitiva, un poder, imagínense, discrecional, de atribuir la carga de la prueba a cualquiera de las partes. ¿Sobre qué base? No sabemos, sobre los primeros escritos, en la audiencia preliminar, o sea, chuntando, me parece que tú debes probar. ¿Qué es eso? Eso es discrecionalidad. Y yo les digo, y esto no es desconfianza en los jueces lo que estoy diciendo, muy por el contrario. Porque confiamos en los jueces y porque sabemos que los jueces lo que más detestan son estas reglas ambiguas, amplias, discrecionales. Sino que lo que desean es tener reglas claras, precisas, hay que aplicar a las partes. Sería muy largo, y estamos en tiempo, según dice acá, sería muy largo describir los efectos perniciosos que tiene esta carga dinámica, que es una teoría, es eso, una teoría debatida, no es mayoritaria en el mundo, y que altera todo el derecho sustantivo, altera desde ya la estructura de las obligaciones, en 1547, la obligación de medio resultado, altera la teoría de los riesgos, altera la prueba del caso fortuito, etcétera, altera el principio de autonomía de la voluntad, el momento en que las partes pueden definir quién prueba y el juez podría pasar por encima de ese acuerdo. Entonces, bueno, sería muy largo. Eso es entiendo que me han dicho un ayudante del departamento que existiría un cierto acuerdo en la Cámara de Diputados de eliminar esa regla, porque vieron que ya hay una oposición considerable, pero ese acuerdo no se ha materializado en una indicación, por tanto está ahí todavía y puede pasar a segunda trámite constitucional. Por último, porque ya se me acabó el tiempo, lo que le iba a decir como cierre. Bueno, ¿para qué se piensa este proceso? Porque como dice el profesor Barahona, bueno, hay en paralelo en el mismo proyecto, hay esta idea de llevar a un procedimiento administrativo las cobranzas. Y por otra parte se nos dice que el 90% de la actividad de estos tribunales son cobranzas. Entonces, bueno, ¿qué es ese 10% que queda? ¿Ese 10% que queda qué son? ¿Son los juicios grandes contractuales o de responsabilidad contractual? No. Porque eso están todos, se lo aseguro, o el 90% con arbitraje, de la Cámara de Comercio, no, esos van a arbitraje. ¿Qué queda entonces? Bueno, quedan responsabilidades civiles extracontractuales, responsabilidad médica, probablemente accidente del tránsito, no otras responsabilidades, porque hay infraccionales también que ven los juzgados de policía local, las laborales los ven los tribunales laborales. ¿Qué conflictos contractuales quedan? Los grandes ya vimos que no. Los pequeños tampoco, porque están en los juzgados de policía local. Me refiero a los contratos de consumo. Entonces, ¿qué son? Contratos de arriendo puede ser. Por ahí, resoluciones, nulidades de algunos contratos como eso. Bueno, esto nos lleva a la conclusión de que efectivamente, bueno, van a ser tribunales que van a tener mucho tiempo libre, parece. Porque si se lleva a esa discutible instancia administrativa, que espero que no prospere, porque yo comparto 100% lo que ha dicho el profesor Barahona, ahí hay cosas gravísimas, incluso se le dan hasta a ese oficial de ejecución facultades para acelerar los créditos, es una cosa así ya tremenda. Pero bueno, si se lleva a una instancia distinta, judicial, semijudicial, lo que sea, bueno, ¿con qué quedan? Bueno, no quedan en verdad con gran competencia
Y es una pena, puesto que ahí donde están los conflictos que pareciera que importan más a las personas en el presente son esos conflictos de consumo, que probablemente van a ir en aumento, porque la ley del consumo se va a ampliar seguro en su ámbito de aplicación, e indiscutiblemente van a entrar bajo ese ámbito áreas que son muy debatidas en el presente y donde se generan enormes abusos. Estoy hablando de la ISAPRE, educación, que solo tienen una aplicación muy limitada, como ustedes saben. Bueno, van a ser cada vez más importantes, y esos conflictos contractuales actualmente están siendo fallados por tribunales que no tienen la herramienta para generar jurisprudencia. Y de hecho, les digo, y con esto cierro, probablemente este es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene prácticamente jurisprudencia en materia de cláusula abusiva, si no fuera por algunos notables fallos, y aquí tenemos el redactor de un fallo notable en la materia, el fallo Cencosud, aquí tienen el redactor. Pues salvo esas excepciones, no hay jurisprudencia sobre cláusula abusiva, que es una cuestión importantísima. ¿Y por qué no hay? Bueno, porque estas cuestiones se ventilan en juzgados de policía local, que tienen que ver, no sé, que el perro que ladra, el parte, los ruidos molestos, una fiesta y el consumo. Bueno, vale la pena entonces, y entiendo que hay un diputado, creo que es el diputado Arboe, que presentó una indicación en ese sentido, que se incluya los conflictos del consumo en el ámbito, no solo los colectivos, que ya están ahí, sino que los individuales, en el ámbito de competencia de estos tribunales. Muchas gracias.